Estés buscando una idea de negocio o ya tengas tu empresa funcionando, este vídeo te interesa. Porque si hay algo que a los emprendedores nos frena más de lo que pensamos, es el miedo a hablar de lo que estamos haciendo. Nos cuesta hablar de nuestras ideas por si alguien nos las copia. Nos cuesta mucho mostrar dudas por si creemos que la gente pensará que no tenemos ni idea. Y muchas veces nos creemos que nuestro enfoque es el mejor que hay. Pero justo eso es lo que más nos frena. Yo soy Manu, he montado Drivo y Bloom, dos empresas que facturan millones. Y ahora estoy montando mi tercera empresa. Vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Nada, un gusto estar aquí de nuevo. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de cuál es la estructura que vamos a seguir en este vídeo para que al final pueda aportar el mayor valor posible, ¿vale? Por un lado, hablaremos de esta situación, ¿no? El sentirse solo, el no hablar de cómo nos sentimos, de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que pensamos, ¿no? Por diferentes razones. ¿Cuáles serían mis recomendaciones, ¿vale? De qué es lo que creo que se puede hacer, ¿no? Y qué hay que hacer para poder salir de ahí y aprovechar al máximo, ¿no? Lo que es relacionarse con otras personas. Cómo estas cosas que yo he hecho me han ayudado en mis negocios, ¿vale? Con ejemplos muy claros de qué es lo que hemos sacado positivo de compartir, pues, nuestra idea de negocio, nuestras maneras de hacer, etcétera, con otra gente y cómo eso nos ha ayudado a mejorar nuestros resultados. También hablando de la situación en la que estoy ahora, que es buscando una idea de negocio. Luego hablaremos de qué es lo que hay que evitar, ¿vale? En este momento de ponernos a hablar con la gente, ya que puede ser que acabemos en un punto en el que pues, no sea útil ni para nosotros ni para la gente con la que hablemos. Y finalmente haremos una pequeña reflexión que yo creo que puede ayudar mucho para entender cómo realmente hay que ver un negocio y cómo este negocio realmente está súper interrelacionado con la sociedad, es decir, con personas, y por eso es tan positivo compartir todo lo que podamos con todo el mundo. Bien, empecemos por el problema. El sentirse solos, el no querer hablar con la gente y, en definitiva, no poder explotar al máximo esta cosa tan bonita, ¿no? Que es el relacionarse con los demás. A los emprendedores, más o menos, yo creo que nos cuesta mucho compartir lo que pensamos, ¿no? Podemos ir desde el extremo, ¿no? De no compartir nuestra idea de negocio por miedo a que nos la copien. Esto es algo que se ve muchísimo. A no poder compartir, por ejemplo, nuestras dudas, nuestros miedos, por miedo a que piensen mal de nosotros, miedo a que nos mostremos poco preparados delante de los demás o parecer que no tenemos las ideas claras. Y luego porque muchas veces nos creemos que nuestro enfoque es el mejor, ¿eh? Y no queremos saber la opinión de los demás. Pero yo creo que justo eso es lo que más nos frena. Al final, y como veremos después, tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos una visión limitada de una de las cosas. Y la manera de poder expandir esa visión es con otros puntos de vista. Por lo que es súper importante hablar con gente. Teniendo este concepto claro, lo que uno ve luego es que lo que más conviene es añadir el máximo número de puntos de vista para poder agrandar esta visión y finalmente ofrecer algo que sea mejor y que esté, sobre todo, muy importante, adaptado al cliente y a la sociedad a la que estamos targetizando. Porque no nos olvidemos de que realmente al final el cliente que tenemos son personas o empresas gestionadas por personas de las cuales si tenemos más información podemos estar más preparados para ofrecer algo mejor que nos diferencie y por lo tanto mejorar nuestro negocio. Pues yo soy Manu Caldas, para quien no sepáis quién soy. He fundado dos empresas ya, ¿vale? La primera es Drivo, una autoescuela digital, la más grande de España, ¿vale? Con más de 70 localizaciones y bueno, varios miles de clientes al mes, la verdad. Y luego también fundé Bloom, ¿vale? Ahora es Bloom Gallegos, el año pasado nos fusionamos con Egos, que es una red de clínicas de cirugía estética, pero Bloom originalmente son clínicas de medicina estética, ¿vale? Hacemos tratamientos como Botox, fillers, etc. Y también pues factura varios millones de euros. Y ahora me encuentro montando mi tercera empresa de cero, que justamente es un poco lo que me ha animado a empezar a grabar estos vídeos y a documentar todo el proceso. Y un poco el motivo por el que me pongo a hacer este vídeo en concreto, ¿no? En el que hablo sobre la soledad del emprendedor, el cómo nos cuesta abrirnos y hablar con otras personas y cómo realmente de positivo es y cómo nos puede beneficiar esto
tanto en la ideación como en el momento que ya tienes un negocio, es porque justamente vengo de eso. Llevamos unas 3 semanas más o menos, ¿vale? En el que yo me he enfocado mucho a buscar mi próxima idea de negocio, ¿vale? Todavía no la tengo clara, aunque hay algunas cositas que están empezando a salir. Y en el que, pues esto, han sido 2-3 semanas de yo mismo haciendo mucho research, búsqueda por internet, mirando vídeos, ChatGPT a tope, yo mismo ideando cosas, yendo por la calle, viendo un poco qué pasaba. Y a pesar de que las 2 primeras semanas fue genial, la verdad que muy contento porque salieron, hostia, muchas ideas. De hecho, me monté un listado en Notion y creo que estamos por las 150 o así, no sé. Iba apuntando cualquier cosa que se me pasaba por la cabeza, la apuntaba ahí y luego con ChatGPT miraba, ¿vale? A ver si tenía sentido o no, ¿vale? Con esta funcionalidad que tiene de hacer research. ¿Qué pasó? Pues después de 2 semanas ahí muy enchichado y muy contento, hostia, empecé a sentirme un poco, bueno, hubo un par de días que no me salían nuevas ideas. Estaba yo pensando, digo, hostia, es que eh, no me salen cosas buenas. Por mucho que busque, por mucho que piense en otras vías, ¿no? No salía nada interesante. Y de hecho, lo poco que salía, mi mente como que de golpe lo rechazaba y veía todo lo que había pensado anteriormente que era mucho mejor. Entonces, después de unos días, pues, bueno, 3-4 días como bastante, bueno, decepcionado incluso conmigo mismo, bajo de energía, poco perdido, de hostia, realmente esto es lo que me gusta, decidí que tenía que cambiarlo, porque de hecho yo creo que me debo de considerar súper afortunado de poder tener de este tiempo, ¿no? Y, digamos la suerte de poder dedicarme a, bueno, unos meses a ver si encuentro una idea de negocio, ¿no? Sin tener que preocuparme por trabajar. Y a su vez que es algo que me encanta. O sea, estar hablando ahí un poco bueno, hablando con gente es lo que he hecho después, no lo he hecho antes, pero digamos, estar ahí buscando posibilidades de negocio para crear, digamos, un nuevo negocio y por lo tanto seguir viviendo a mi manera, ¿no? Llevando el estilo de vida que quiero, que es teniendo mi negocio, ¿no? Ayudando a las personas. Hostia, eso me encanta. Y decía, ¿cómo puede ser algo que me guste tanto y no lo estoy disfrutando? Por lo que dije, oye, ya está, creo que estoy aquí en bucle, me estoy metiendo aquí yo mismo en historias que al final no me permiten avanzar. Vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo que hice cuando monté Bloom y vamos a empezar a hablar con el máximo número de personas posible. Y por ejemplo, algo que me ha ido genial, y esto fue la semana pasada, contacté con un fondo de inversión de aquí de Berlín que invierte en empresas de salud y les comenté un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Quién era, qué había montado y que ahora pues estaba buscando ideas de negocio y que tenía unas cuantas ideas que estaban relacionadas con el tema de salud y que si querían oírlas. La respuesta fue genial, súper majos. Me invitaron a sus oficinas a hacer un brainstorming para comentar un poco tanto mis ideas de negocio como qué otras posibilidades o oportunidades de negocio ven ellos. Al final son una empresa dedicada a invertir en empresas innovadoras, por lo que están súper acostumbrados a ver modelos de negocio nuevos, sectores que se están poniendo un poco hot y que puede ser interesante crear algo ahí. Fui a sus oficinas, nos pasamos unas 2 horas más o menos hablando sobre tanto mis ideas de negocio como nuevas cosas y fue genial. O sea, salí con ideas validadas, más ideas de negocio, industrias en las que puedo investigar más y sobre todo lo que más me gustó es que salí con una energía renovada muy potente y que desde entonces la sigo teniendo, ¿no? O sea que estoy súper contento. Yo creo que más que buscar un tipo de validación, ¿no? De, oye, necesito que alguien me diga que estas ideas son buenas, lo que necesitaba era hablar con gente y salir un poco de la burbuja que tenía en mi cabeza, ¿no? Y aparte, pues eso me dio un empujoncito para descubrir nuevos mercados súper interesantes. Entonces, a raíz de esa situación, ¿no? En la que, oye, no solamente a nivel más objetivo gané nuevas posibilidades de ideas de negocio, nuevos modelos de negocio también súper interesantes que me explicaron y demás, sobre todo fue la parte anímica, ¿no? De, hostia, ya no estoy tan solo. Al haber hablado de mi experiencia, por ejemplo, también recibí pues, feedback muy positivo, recibí feedback positivo de las ideas, o sea que un poco se me alimentó el alma, ¿no? Hostia, ambas cosas, ¿no? Nuevas ideas que puedes aplicar cuando buscas un negocio o cuando ya lo tienes, más aumentar esta energía y sentirte tan bien. Buah, dije, esto hay que hacer algo, hay que hacer un vídeo y explicarlo porque es súper importante y creo que es algo
que a los emprendedores nos pasa mucho, que nos estancamos ahí en nuestro mundillo y con este punto de vista exterior podemos mejorar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, digamos? Una vez nosotros estamos o detectamos que estamos en este punto de que hablamos, de que nos falta hablar, ¿no? Con gente, estamos un poco encerrados, o aunque no lo detectemos, porque a veces nos creemos que así, trabajando en la nuestra, es lo mejor que hay, yo lo que recomiendo es, oye, ponerse cuanto antes a hablar con gente. Comentamos ahora un poco qué cosas recomiendo hacer y cómo luego esto nos ha impactado a los negocios que yo he fundado. Primero de todo, hablar con posibles clientes, o si ya tienes clientes, hablar con ellos 100%. Esto es imprescindible. O sea, al final es la manera más eficaz de acercarnos a lo que realmente necesita nuestro cliente. Parece una tontería, pero a veces nosotros tenemos una idea de, vale, esto es lo que necesita el cliente, preparo el producto o el servicio, lo lanzo. Hostia, ¿te has puesto tú a hablar antes con la gente a ver qué es lo que quiere, ¿no? O qué es lo que necesita mejorar, tanto de las soluciones existentes que ofrecen tus competidores como del servicio que tú ya ofreces? Nosotros, por ejemplo, en Bloom, antes de lanzar, entrevistamos entre 50 y 100 posibles clientes, ¿vale? Gente que ya se había hecho tratamientos de medicina estética y nos fue genial para entender tanto el sector, tanto los competidores y cómo podíamos mejorarlos, tanto cosas que el paciente necesitaba, ¿no? En plan, hostia, pues yo cuando iba a una clínica, por ejemplo, había clínicas que no podía reservar online. Esto es muy básico, ¿eh? Pero bueno, decías, hostia, vale, pues tenemos que hacer una clínica que la gente pueda reservar online, por ejemplo, ¿no? O que el trato, ¿vale? Por parte del médico solía ser muy médico, ¿vale? En plan, no había como una relación más cálida, ¿no? Que eso al final le hiciera sentir más cómodo al paciente, ¿no? Y ganar en confianza y, por lo tanto, en experiencia, ¿no? Pequeños detalles que, hablando con estos posibles clientes, la verdad que nos dio muchísima información sobre cómo hacer un buen producto o servicio. De hecho, nosotros somos la mejor clínica, o bueno, perdón, la clínica con mejores reviews de Barcelona. Y lo que nos ayudó con toda esa información es a crear, te diría que casi desde el principio, una cultura obsesionada con la experiencia del paciente. Y eso al final lo que conlleva es que el paciente, una vez viene, se quede y además recomiende a otros pacientes. Y eso la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Y por otro lado, un tip que yo creo que conviene también llevarlo a cabo es que nosotros esto lo hemos seguido haciendo y un día a la semana el equipo directivo de Bloom lo que hace es llamar a los pacientes. Una horita, llamas a clientes que ya hemos tenido, ¿vale? Y yo recomiendo hacer esto. Te preparas una encuesta y la guardas en tu CRM y les llamas y les vas haciendo todas las preguntas, ¿vale? Con el objetivo de entender cuál era su punto de vista antes de venir al negocio y cuál es su punto de vista después del negocio y qué mejoraría. Entonces, con esto, tú lo que tienes un montón de información que te permite ir mejorando el producto o servicio y finalmente pues acabar siendo el mejor, ¿no? Y la verdad que eso yo creo que es un hábito súper, súper bueno. Segundo, cosas que hay que hacer, hablar con otros emprendedores, 100%, ¿eh? Sea gente que está buscando ideas de negocio, como gente que está en tu sector o gente que está en otro sector, pero que tiene un modelo de negocio similar al tuyo. Aquí al final lo que te llevas es un montón de aprendizajes sobre cómo gestionan o cómo quieren gestionar ellos su negocio que tú puedes aplicar al tuyo o que le puedes modificar para adaptarlo al tuyo, ¿no? Al final parece una tontería, pero es súper, súper importante poder hacer esto. Y sobre todo, ¿no? Al principio, en el momento en el que estás como pensando en ideas de negocio y demás, es súper importante comentárselo a todo el mundo, a todo el mundo. Porque, bueno, quizás hablas con una persona y te dice, hostia, pues mira, yo conozco un tío tal que pues puede ser un proveedor tuyo. O conozco a esta persona que pues puede ser un cliente tuyo. O lo que sea, que te pueda aportar algo a tu negocio. Y la verdad que, bueno, yo creo que sobre todo en lo que es emprendedores o gente que está teniendo experiencia en un negocio similar, eso es vital, porque es que, bueno, es aprendizaje que te puede ir a hacer más rápido, digamos. E incluso cosas que tú le puedes comentar a esta persona y así pues crear una relación, ¿no? que también son bonitas, ¿no? Que al final son dos personas que están en la misma situación de crear una empresa y que se puede volver un poco duro y eso a la larga, pues bueno, te puede aportar pues de todo, desde contactos, a aprendizaje, a clientes, a proveedores, etcétera. Por lo que es súper, súper importante meterle caña a esto y hablar de tu idea o tu negocio a gente que esté más o menos en el mismo rubro.
Vale, y tercero, yo aquí lo que recomiendo es hablar con inversores, 100%. Aunque no estés buscando capital, ¿vale? Yo creo que es súper importante. Al final es gente que está acostumbrada a invertir en negocios, ¿no? Que ven muchos negocios parecidos al tuyo o muy diferentes al tuyo, y ahí hay un gap muy interesante del que, pues, si puedes sacar información, puedes aprender bastante, ¿no? Por lo que en ese sentido yo creo que es súper valioso, ¿no? Sobre todo en el momento de que estás ideando una idea o que tienes varias ideas de negocio, te pueden ayudar a entender, pues, qué cosas buenas y qué cosas malas puede tener el negocio y cómo mejorarlas, ¿no? O sea que es muy interesante. Y por otro lado, quizás no es inversor, pero cuanto antes, y esto quizás es un poco fuera del tópico, cuanto antes empezar una relación con un banco. Sí, sí, para ir creando una relación a largo plazo, porque tardan un poco, pero cuando ya la tienes bien asentada, ahí es cuando entran cosas bonitas como, pues, bueno, que te puedan dejar dinero de una manera un poco más sencilla, digamos, ¿no? Y con mejores condiciones, porque ya te conocen, ¿no? Muy, muy importante. A nosotros una de las cosas que nos ocurrió que fue muy interesante también en Bloom, y es que durante el proceso, antes de crear la empresa, pues como os decía, ¿no? Habíamos entrevistado a un montón de gente que eran posibles clientes, ¿no? Que nos dio una visión muy interesante de cómo poder ofrecer un buen servicio y diferenciarnos. Pero también otra cosa que nos pasó y que hicimos que yo creo que estaba muy bien fue, nosotros empezamos a hablar con doctores, ¿vale? También para entender un poco cómo funcionaba desde el punto de vista más del empleado, ¿no? O de las operaciones dentro de una clínica. Pero bueno, un poco nosotros lo que intentábamos era, vale, hablar con médicos, pero siempre intentar buscar el mejor, el que realmente pudiera tener la mayor experiencia o la mayor exposición en el mercado y nos pudiera dar información. Ahí fue cuando, y esto mira, no fue como nada formal, fue hablando por Instagram directamente, contactamos con el mejor médico de medicina estética de España, que también pues, es el director de la mayor asociación de clínicas de medicina estética de España, etcétera. Y hablando, fue muy, muy interesante porque no solamente pudimos poner muchas cosas en común y aprender de él, sino que hubo un momento que vimos que podía haber cierto encaje, ¿vale? A nivel de, bueno, colaboración, digamos, ¿no? Entonces, eventualmente, tras varias conversaciones, este doctor entró en nuestro equipo y también se hizo inversor del proyecto, y esto nos abrió una de puertas espectaculares. O sea, gracias a ello, pues aprendimos de protocolos y tratamientos médicos buenísimos, ya que era el mejor médico. Gracias a él pudimos también fichar a los mejores médicos, ya que ellos están súper emocionados por poder trabajar en una clínica donde estuviera este doctor también trabajando. Y también nos abrió puertas a proveedores de muy, muy buen nivel que para nosotros, para ser una empresa que recién empezaba, era inimaginable poder llegar. O sea que mira, y esto básicamente por hablar con gente, intentar explicar qué es lo que hacíamos, eso nos abrió muchísimo, muchísimo. Y la verdad que yo creo que es una de las cosas que nos ha hecho diferenciar de respecto a otros competidores y lo que nos ha llevado a ser pues, la empresa que somos hoy en día. Ahora, digamos que aunque lo más importante, ¿no? O una de las cosas más importantes dentro del mundo de la empresa es compartir en todo momento qué es lo que hacemos para generar contactos, posibles clientes, etcétera, y también mejorarnos nosotros y cómo nos sentimos como personas, hay algo que sí que yo recomiendo evitar, ¿vale? Y sobre todo en el mundillo startup es algo que está muy, muy, muy activo, que son, pues bueno, todos estos supuestos, bueno, eventos de supuesto networking, de ir ahí a hacer presentaciones sobre startups y charlas y, bueno, lo que sea. Yo creo que a pesar de que sí que es cierto que puedes conocer gente interesante y puedes enriquecer un poco tu punto de vista, en la mayoría de casos la gente que va son los mismos, es gente que le gusta mucho estar en eventos y hablar de lo que hacen, pero no hacer de lo que hablan, ¿vale? Entonces eso es un poco, yo creo que caer en una trampa en el que uno se siente que está siendo muy productivo, ¿no? Pues venga, voy a este evento, hago contactos, van a haber inversores, van a no sé qué, tal, tal. Pero al final es un poco rollo. O sea, normalmente en estos eventos, pues la gente que va, que realmente está haciendo algo potente, esta gente lo que está haciendo está en casa trabajando. O sea, eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajar, puedes ir a algún evento cada tanto si quieres, si es algo con inversores y demás, ok. Puedes ir ahí a hablar con inversores directamente a palo seco, pero bueno, es que lo mejor es que, o sea, si vas a conectar con inversores de una manera real,
y eficaz, lo que tienes que hacer es buscarte la manera de encontrar una introducción por parte de alguien que ya conoces, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos eventos es algo que siempre mueve mucha gente, está guay porque hay comida bueno, puedes conocer a alguien, pero los eventos que funcionan suelen ser muy, muy selectos, va gente muy importante y que solamente va a este tipo de eventos porque es que el resto, lo importante es trabajar, ¿vale? O sea, todos estos eventos gratis que hay en Eventbrite, en Luma y todos estos, bueno, puedes ir, pero a la que vayas a 2 o 3 y realmente intentes buscar valor, encontrar valor ahí, verás que no, que la gente que va ahí es gente que tiene mucho tiempo libre o que lo que está haciendo no es tan importante como para poder estar ahí de cháchara. O sea que eso yo no lo recomiendo nada y yo creo que luego veremos en otras ocasiones, ¿no? Pero eso al final viene por un tema de no entender exactamente cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que realmente mueven la aguja, ¿no? Si al final pones una métrica concreta, ¿no? y buscas cosas que hagan mejorar esa métrica, que normalmente suele ser pues, o lanzar un producto, o acabar un producto para lanzarlo, o aumentar ventas, o lo que sea, y estos eventos, salvo que tengas a tu cliente ahí y puedas venderle algo, no aportan demasiado y es una trampa en la que muchos emprendedores caen porque hay que sentirse como que estás ahí en la onda de la emprendeduría y demás y realmente pues no aporta nada. Y ya está, un poco yo creo que es esto. Al final, como reflexión, yo lo que invito a pensar es que las empresas realmente somos un agente de cambio, ¿vale? Un agente de mejora en la sociedad. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y al final nosotros, como agente dentro de una sociedad, básicamente lo que estamos haciendo es impactando a personas. Estamos impactando a clientes, estamos impactando a trabajadores, impactando a proveedores, a inversores, ¿no? Y estos son personas. Y digamos que lo que tenemos que entender nosotros, que es que para satisfacer a estas personas tenemos que comunicarnos, tenemos que alinearnos con cuáles son sus necesidades reales y prepararnos para poder satisfacerlas de la mejor manera. Y por eso es vital, importantísimo, estar en constante comunicación con gente, siempre con el objetivo de poder crear este valor que nos hagan, pues, por un lado, ofrecer un mejor servicio y mejorar en lo que podamos, ¿no? Las vidas de las personas, ¿no? Y el mundo. Y por otro lado, ya un poco más a nivel estratégico, diferenciarnos del resto de la competencia, la cual, pues, seguramente, y como en muchos casos, suelen ser empresas que van más a la suya y que no tienen tan en cuenta pues, a las personas a las que están sirviendo y con la que pues, de esta manera realmente nos podríamos diferenciar. Así que nada, la verdad que muchas gracias por escuchar. Espero que ahora te pongas a hablar con todo el mundo posible, ¿vale? Para obtener esta información y mejorar tanto si estás en un estado de ideación, de encontrar ideas de negocio, como cuando si ya tienes un negocio, pues puedes mejorar todos los aspectos de este. Pero ya está. Siempre buscando un valor, ¿eh? No ponerse a charlar por charlar. O sea que aparte de eso, aparte de hacer estos contactos para mejorar nuestro negocio, lo único que hay que hacer es trabajar. Muchas gracias.